un hombre que se alejó solo 50 metros para buscar agua y desapareció para siempre. Así podría describirse la increíble y espeluznante historia que tuvo lugar cerca del río Nantahala, en Carolina del Norte, el 18 de junio de 2013. Al principio, ninguno de los turistas sospechaba que una tranquila tarde de verano, un sol suave y el sonido de las salpicaduras del agua se convertirían en una de las desapariciones más misteriosas, de la que aún hablan los lugareños. Solo unos pasos separaban a Mark Evans, de 34 años, del campamento y de sus amigos, pero esos pasos fueron lo último que nadie vio ni supo de él. ¿Qué ocurrió aquella noche despejada en la que un hombre se desvaneció literalmente en el aire, en medio de un grupo amistoso de personas, a escasos metros de su propia tienda? ¿Por qué una búsqueda de 12 días en la que participaron los servicios de rescate no dio ni un solo resultado? ¿Y cómo explicar esas extrañas pistas que no hacían sino confundir aún más la situación? El 18 de junio de 2013, el tiempo estaba despejado en el noroeste de Carolina del Norte. El sol brillaba. La temperatura diurna era de +28 degrees Celsius, y los meteorólogos no preveían cambios significativos. Ese día, un grupo de 6 excursionistas se detuvo en la suave orilla del río Nantahala. Se conocían en distintos grados de intimidad, pero para compartir unas vacaciones, habían decidido reunirse para pasar un par de noches lejos de la ciudad, con hoguera, guitarra, natación y charlas de corazón a corazón. El grupo estaba formado por 6 personas. Mark Evans, de 34 años, siempre enérgico y aventurero, que ya había demostrado ser un excelente organizador de acampadas. Natalie Johnson, de 31 años, amiga de Mark desde sus tiempos de estudiante. Greg Morris, de 39 años, que había acampado varias veces en estados vecinos y había trabajado con Mark. Anna Kowalski, de 28 años, conocida de Natalie y novata en acampadas. David Carter, de 36 años, amigo de Greg desde hace tiempo y aficionado a la escalada. Y por último, Lucy Morgan, de 27 años, profesora de yoga y amante de la naturaleza que nunca había acampado. Llegaron al lugar por la tarde, cuando el sol estaba en su cenit, y tras elegir un cómodo lugar llano junto a la orilla, empezaron a prepararse para pasar la noche. Al anochecer ya habían preparado la cena y estaban sentados alrededor del fuego discutiendo los planes para el día siguiente. Había llegado el atardecer y el bosque se sumía poco a poco en un fresco crepúsculo. El ambiente era tranquilo, incluso pacífico. Hacia las 19:30, Mark se dio cuenta de que las reservas de agua estaban casi agotadas y sugirió que fueran al río a por un par de bidones más y no se molestaran en hacerlo por la mañana. La distancia entre el campamento y el agua no era superior a 50 metros, con un camino recto visible entre los árboles. Cogió el bidón, dijo algo así como «Voy a por agua fresca para mañana», y partió solo hacia el río. Nadie pensó en acompañarle. Se trataba literalmente de un viaje de un par de minutos. Pero fue este corto trayecto el que resultó fatal. Normalmente no se tardaba más de 5 o 6 minutos en llegar a la orilla y sacar agua. Habían pasado 10 minutos y Mark seguía sin aparecer. Nadie se puso especialmente nervioso, pensando que tal vez se había detenido junto al agua para admirar la puesta de sol o se había distraído. Sin embargo, al cabo de otros 5 minutos, Natalie y Greg decidieron ir tras él. Pronto anochecería. Cuando llegaron a la orilla, lo único que vieron fue un bidón vacío tirado en la grava. No había agua, y Mark no aparecía por ninguna parte. Era inútil gritar o gritar su nombre. No había respuesta. El bosque estaba en silencio. Greg buscó entre los arbustos de la orilla y no vio huellas evidentes de zapatos en la arena húmeda. Natalie había afirmado que la arena era lo bastante blanda como para retener bien las huellas. Pero apenas había nada, recordó. Era como si Mark no hubiera llegado hasta la orilla. De vuelta con los demás,
Natalie y Greg informaron de que Mark no aparecía por ninguna parte. Los demás salieron corriendo a buscarlo. Unos se adentraron en el río, otros en el bosque. Todos llamaron a Mark, pero fue en vano. Los minutos pasaban, la oscuridad se hacía más oscura y la angustia crecía. A las 20 estaba claro que no volvería. Nadie oyó gritos, ni ruidos de caídas, ni salpicaduras de agua. A las 21:00 se decidió actuar según lo previsto. 2 chicos fueron al coche para llamar a los rescatadores. El servicio local de búsqueda y rescate del condado de Swain respondió rápidamente. A medianoche, el sheriff y sus ayudantes y varios voluntarios estaban en el lugar. Realizaron una búsqueda nocturna en la zona costera, incluso cuando el tiempo empezaba a empeorar, con niebla procedente de las montañas y temperaturas más bajas en los bosques. En la oscuridad, los resultados fueron nulos, ninguna pista evidente, y mucho menos señales de lucha o gritos de auxilio. La mañana del 19 de junio, al amanecer, llegaron cinólogos con perros y buzos para inspeccionar el lecho del río. El plan estaba claro. Una parte del equipo comprobaría cada metro en la orilla y en los arbustos más cercanos. Otra investigaría el agua y una tercera enviaría equipos por los senderos del bosque con un radio de hasta 5 kilómetros. Sin embargo, desde el principio, los rescatadores se encontraron con una dificultad inexplicable. Los perros no detectaban ni un solo rastro claro. Por donde debería haber pasado Mark, el olor se cortaba a pocos metros del campamento. Al día siguiente, mientras se ampliaba la búsqueda, un voluntario llamado Jaden Scott encontró otro detalle. Se trataba de un cortavientos tirado en suelo seco en un matorral a 1,5 kilómetros río abajo. Cerca yacía un calcetín solitario, también en un estado casi perfecto. Los amigos que identificaron las prendas afirmaron que Mark había llevado un cortavientos similar el día de su desaparición, aunque no lo había necesitado realmente por la mañana debido al calor. La pregunta era, ¿por qué esas prendas estaban tan lejos y por qué en una zona ya revisada anteriormente? El día anterior, cuando los buscadores habían pasado por allí, el cortavientos y el calcetín habían desaparecido. Los que preferían explicaciones racionales sugirieron que Mark, si seguía vivo y en estado de desorientación, podría haber esparcido él mismo su ropa. Pero entonces quedaba la pregunta, ¿por qué? ¿Y si lo había hecho otra persona? ¿Con qué propósito? No se encontraron rastros de sangre ni señales de lucha en el cortavientos, y los perros no volvieron a encontrar el rastro, como si la persona que lo había dejado se hubiera esfumado. Los informes policiales y los recuerdos de los voluntarios mencionaron repetidamente la niebla, que se preveía ligera y de corta duración, pero resultó ser demasiado espesa y densa. Todas las mañanas, a partir del 19 de junio, se extendía a rachas, impidiendo la visibilidad durante varios metros. Según algunos buscadores, era fácil perderse en la niebla. La gente se sentía confusa con las direcciones, a pesar de que normalmente eran buenos con el mapa y la brújula. Por supuesto, los escépticos creen que se trata de un fenómeno natural habitual en terrenos montañosos, pero la mayoría de los participantes recordaron que nunca habían visto una niebla que se espesara tan rápida y densamente. Más curioso aún, las comunicaciones telefónicas en la zona del campamento se estaban volviendo inestables, aunque antes no se habían registrado problemas de señal. Las interferencias y el ruido en las radios dificultaron la coordinación de la búsqueda. Algunos voluntarios acabaron volviendo a circunnavegar zonas que ya habían sido rastreadas para evitar perderse posibles rastros de la persona desaparecida. Desde la perspectiva de su entorno y su familia, Mark no parecía un suicida ni una persona que huyera repentinamente. Tenía un trabajo estable en el departamento de marketing de una pequeña empresa. Tenía planes de boda para el año que viene y, según sus amigos, estaba deseando que llegaran las vacaciones de verano. Algunos familiares recordaron que Mark se quejaba a veces de insomnio
o que recientemente se había vuelto ansioso, pero no tenía problemas graves ni motivos para desaparecer. Cuando los padres de Mark se unieron a la búsqueda, intentaron explicar a la policía que su hijo tenía buena resistencia y que, sin duda, no se atrevería a marcharse sin avisar. Además, todos sus efectos personales, teléfono, cartera, documentos, los había dejado en la tienda. La familia convenció a los equipos de rescate para que ampliaran la búsqueda decenas de kilómetros, pero por desgracia no dio ningún resultado. Durante casi 2 semanas, la zona del río Nantahala se convirtió en el epicentro de las operaciones de búsqueda. Todos los días, los equipos de rescate rodeaban el bosque, los buzos comprobaban el caudal del río, helicópteros y drones con cámaras y cámaras termográficas surcaban los cielos. Pero ningún cuerpo, ninguna persona viva, ninguna pista nueva. Los perros perdieron el rastro una y otra vez cerca del campamento, como si Mark hubiera dejado de existir a pocos metros de la hoguera. Los amigos, que habían permanecido en el lugar todo ese tiempo, pasaron por muchas etapas, desde el shock y el pánico hasta la dolorosa constatación de que las posibilidades de encontrar a Mark con vida se desvanecían rápidamente. Tuvieron que conceder entrevistas a los periodistas que se hicieron eco de la sensación de desaparición misteriosa. Pero no hubo ningún avance en el caso. Una tras otra fueron cayendo las teorías de accidente, ataque de animales salvajes o ataque de delincuentes. No se registró ni un solo rastro de violencia, sangre o lucha. Los lugareños y los entusiastas individuales empezaron a referirse al caso como la serie de los 411 desaparecidos. Este término no oficial se refiere a casos en los que desaparecen personas en condiciones aparentemente mínimas para la desgracia, cerca de un grupo de compañeros, con tiempo despejado, en terreno despejado y no demasiado difícil. No se deja rastro alguno, y más tarde, a veces las pertenencias del desaparecido aparecen en lugares extraños, en perfecto estado y sin razón aparente para estar allí. La historia de Mark Evans se convirtió rápidamente en una de esas historias que dicen: es como si una persona atravesara una puerta invisible y abandonara la realidad. Por supuesto, nadie afirmó oficialmente que se tratara de un fenómeno místico o paranormal, pero la totalidad de los detalles llevó a la gente a las más fantásticas especulaciones. Tras 14 días de búsqueda continua, el sheriff del condado de Swain emitió un comunicado suspendiendo la fase activa. Hemos probado todos los métodos disponibles. No se han encontrado nuevas pruebas relacionadas con el desaparecido Mark Evans. Dicho esto, el caso no se ha cerrado, pero los equipos de búsqueda han dado por concluida su labor. La familia y los amigos de Mark siguieron instando a los voluntarios a seguir adelante durante algún tiempo, pero al final todo el mundo tuvo claro que la situación había llegado a un callejón sin salida. Ese mismo otoño, en la misma zona, un cazador local dijo haber sentido un fuerte olor a descomposición cerca de la linde del bosque. Esperaba que fuera el cadáver de un excursionista desaparecido y llamó a la policía. Resultaron ser los restos de un ciervo. No se encontraron más huellas humanas en ese lugar. Esto ocurrió varias veces más en los meses siguientes. Todas esas señales resultaron ser falsas. A los periodistas que seguían preguntando, el sheriff respondía que el caso seguía abierto, pero sin nuevas pruebas no había nada que investigar. Con el tiempo, la historia dejó de atraer la atención de las masas, sustituida por otras noticias. Los amigos de Mark concedían de vez en cuando entrevistas a programas especializados, contando su versión de los hechos, pero no había consenso. Alguien creía que podía haber caído al agua. Alguien culpaba a fuerzas desconocidas. Alguien, desesperado, hablaba de un colapso mental. A menudo se dice que lo peor de estas desapariciones no es el hecho de la desaparición, sino la total incertidumbre, cuando no hay ni cadáver ni explicación creíble. La gente se queda con la angustiosa pregunta: ¿qué pasó realmente? En el caso de Mark Evans,
esa pregunta ronda el río Nantahala hasta el día de hoy, y la respuesta parece haber sido engullida por la misma niebla vespertina que tan repentinamente cubrió las orillas el día de su desaparición. Soñaba con conquistar la cumbre y desapareció sin dejar rastro. Así describieron más tarde los periódicos locales la desaparición de Emily Harris, de 27 años, que el 5 de septiembre de 2099 se fue de excursión en solitario al Monte Katahdin, en Maine. Nadie podía imaginar que el cielo soleado y el tiempo tranquilo se convertirían en una de las desapariciones más misteriosas de la historia de esta popular ruta de senderismo. Emily nació y creció en el norte de Maine. Según sus familiares, llevaba toda la vida enamorada de las montañas y la vida al aire libre. Tras ganarse unas vacaciones en su empresa, la chica decidió pasarlas de forma poco convencional, hacer un viaje en solitario a Katahdin para descansar de la ruidosa ciudad y poner a prueba sus propias fuerzas. Su familia la disuadió de ir sola, pero Emily confiaba en sí misma. La ruta no parecía demasiado difícil y el tiempo prometía ser despejado y cálido. Durante los 2 primeros días envió regularmente mensajes cortos a su familia. Todo va bien. La cumbre está cerca. Las vistas son fabulosas. Especialmente feliz fue el último mensaje de la mañana del 5 de septiembre, en el que Emily escribía que ya estaba en la cumbre y a punto de iniciar el descenso. La familia se sintió aliviada, porque el objetivo principal, la conquista de la montaña, su hija lo había cumplido. Sin embargo, la conexión se cortó. Los intentos de llamar o recibir un mensaje de vuelta fueron infructuosos, y un día después los familiares empezaron a preocuparse seriamente y denunciaron su desaparición a los servicios de emergencia. Los equipos de rescate se dirigieron inmediatamente a la zona del monte Katahdin. Lo primero que hicieron fue encontrar la tienda de Emily. Estaba en el campamento intermedio, en una suave pendiente, casi perfectamente montada y sin signos de desorden. Dentro estaban casi todas sus pertenencias personales, sus papeles, su cartera, parte de su ropa e incluso un cuaderno donde Emily había tomado notas sobre el progreso de su viaje. Parecía que la señora estaba a punto de regresar. No había señales de lucha, sangre ni restos de ropa alrededor. Todo parecía tranquilo e intacto. Al principio, los equipos de búsqueda supusieron que se trataba de un accidente. Por ejemplo, Emily podría haberse caído por la pendiente mientras descendía. A lo largo de una semana, los equipos de rescate y los voluntarios peinaron los principales senderos y las zonas peligrosas, conocidas por los montones de rocas. Se recurrió a perros de servicio, pero no detectaron ningún rastro claro. Helicópteros con rescatadores a bordo sobrevolaron varias veces la montaña y el valle, pero no encontraron ningún cadáver ni fragmentos de ropa de colores brillantes. El tiempo siguió siendo bueno durante todo este tiempo, lo que teóricamente facilitó la búsqueda. A medida que pasaban los días, no surgía ninguna pista. Otra cuestión era por qué Emily había dejado la mayoría de sus pertenencias en la tienda, si solo había planeado una corta subida y un rápido descenso. Parecía como si efectivamente hubiera regresado de la cumbre y por alguna razón solo hubiera tenido tiempo de cambiar parcialmente su equipo y luego se hubiera marchado en dirección desconocida. Sin embargo, los perros no detectaron ningún olor fresco cerca del campamento. La búsqueda continuó durante varias semanas y los lugareños que conocían bien la montaña se unieron a ella. Pero cada día traía una decepción. Ni rastro de Emily, ni nuevas pistas. A finales de septiembre, la operación oficial terminó. Los familiares nunca pudieron averiguar qué había ocurrido después de que su hija enviara un mensaje tranquilizador desde la cumbre. Hoy, años después, el monte Katahdin sigue atrayendo turistas, pero la historia de Emily Harris se ha convertido en un sombrío recordatorio de que, incluso con un tiempo perfecto y en una ruta relativamente fácil,
una persona puede desaparecer sin dejar rastro. Su tienda de campaña abierta y sus pertenencias perfectamente empaquetadas siguen siendo recordadas por los equipos de rescate locales como el símbolo de una misteriosa desaparición que puede seguir sin resolverse. El tramo del sendero conocido como Diente de Dragón lleva años atrayendo a excursionistas. Forma parte de una ruta más amplia por las montañas de Virginia y es famoso por la belleza que atesora el terreno local. El nombre hace referencia a los afilados y estrechos salientes rocosos que sobresalen de las cimas, como los colmillos salientes de un monstruo congelado en eterna guardia. Allí decidieron ir los tres compañeros: Jonathan Clark, de 42 años, Paul Stanton, de 38, y Michael Mike Green, de 41. Los tres eran viajeros experimentados, pero no profesionales. Ya tenían varias escaladas en su haber juntos, como el Trail on Old Tosca en Carolina del Norte, un paseo por las montañas cercanas a Seattle, y rutas más fáciles en la región de Blue Ridge. Jonathan era considerado el más reflexivo del trío. Era un entusiasta fotógrafo de paisajes, coleccionista de imágenes raras y bloguero habitual sobre los entresijos del senderismo. Aquel día, 12 de abril de 2015, amaneció fresco y ligeramente brumoso, pero con un pronóstico prometedor. Los meteorólogos decían que las nubes se despejarían a mediodía y los excursionistas tendrían un día casi despejado. Jonathan, Paul y Mike habían recorrido parte del sendero el día anterior, haciendo un pequeño bivac en una zona de fácil acceso. Tuvieron que hacer frente a la humedad durante la noche, pero eso no les impidió seguir adelante. Al amanecer, todos estaban animados y les esperaba la parte más interesante del sendero, con unas vistas que, según los lugareños, eran impresionantes. Hacia las 7 de la mañana levantaron el campamento y se pusieron en marcha. Jonathan iba delante, parándose constantemente para hacer fotos con su cámara DSLR. «Te vas a quedar atrás otra vez por culpa de las fotos», regañó Paul en broma, tratando de mantener el ritmo. Mike, normalmente el más silencioso de los dos, siguió la ruta en el mapa y calculó cuántas horas les llevaría recorrer todo el tramo previsto. En Dragon's Tooth pensaban detenerse para hacer una foto general con los salientes acantilados de fondo. Nadie notó nada siniestro en el ambiente de aquellas horas. Al contrario, reinaba un estado de ánimo elevado. Las cimas de las montañas apenas eran visibles a través de la bruma matinal, y los bosques que las rodeaban volvían a la vida tras el prolongado frío. Jonathan, como de costumbre, se convirtió en el cronista de su viaje, pidiendo a menudo a sus amigos que se detuvieran para capturar una raíz de árbol interesante o la luz que caía sobre una roca musgosa. Su cámara era una compañera de confianza en esas excursiones y nunca fallaba. A medida que se acercaban a la zona del Diente de Dragón, estaba claro. El día iba a estar despejado y las vistas iban a ser increíbles. El plan de Jonathan consistía en captar el momento en que los rayos del sol incidían en los colmillos de las rocas en un ángulo determinado, creando sombras oscuras y reflejos brillantes al mismo tiempo. Para entonces, Paul y Mike ya estaban un poco cansados de parar. No es que no disfrutaran de la fotografía, pero habían esperado completar la ruta más rápidamente. A eso de las 12:30, como mostraban los datos de la cámara que encontraron más tarde, los amigos se detuvieron para tomar un tentempié rápido. Jonathan parece haber tomado algunas fotos desde un ángulo inusual, mostrando parte de su camino y las montañas distantes en la bruma. Estas fotos fueron examinadas posteriormente por la policía, pero no parecían sospechosas. Los hombres bebieron agua, comieron unos bocadillos y siguieron su camino. Hacia la 1 de la tarde, llegaron a un punto clave, un mirador muy cerca de salientes rocosos prominentes. Aquí el sendero hace un arco al pasar por la pared del acantilado.
Según Paul, Jonathan estaba literalmente entusiasmado. Dijo que era como el lugar de un fotógrafo, una composición perfecta. Sin embargo, los amigos se dieron cuenta de que la ruta sería un poco más difícil, con subidas empinadas y salientes, resbaladizos que evitar. No es nada extremo, solo hay que tener cuidado. Al cabo de otros 20 minutos, el sendero giró bruscamente tras un acantilado en un punto. Jonathan les pidió a los dos que se adelantaran mientras él sacaba más fotos, y luego los alcanzaría en unos minutos. Esto había ocurrido más de una vez en los senderos, así que nadie lo vio como un problema. Paul y Mike asintieron y siguieron adelante. Sin embargo, al cabo de 10 minutos se dieron cuenta de que Jonathan no les había alcanzado. Al principio decidieron esperar. 5 minutos, 10 minutos, nada. Cuando se dieron la vuelta, ninguno de ellos pudo verle en la curva y no le oyeron gritar. Paul sugirió que volvieran. Quizás se ha quedado atascado en un lugar resbaladizo o se le ha caído algo. Mike estuvo de acuerdo y emprendieron el regreso por el tramo que habían recorrido. Pero cuando llegaron al lugar donde le habían visto por última vez, Jonathan había desaparecido. Pero su cámara yacía tranquilamente en el sendero, a 1 metro del acantilado. Fue el último punto donde encontraron algo perteneciente al desaparecido. El propio Jonathan había desaparecido. Fue como si se hubiera esfumado, diría Paul más tarde. Revisaron los arbustos más cercanos, miraron detrás de un saliente de roca, llamaron, gritaron. Todo fue en vano. Paul y Mike se dieron cuenta de que se habían acabado las bromas. Una rápida comprobación demostró que no había signos visibles de caída ni ramas rotas en las inmediaciones, y no encontraron sangre. Sin embargo, el acantilado que les rodeaba parecía extremadamente peligroso, y era posible que Jonathan se hubiera caído. Tratando de encontrar algo, los amigos miraron cautelosamente alrededor del borde del acantilado. Abajo se veían grupos de rocas y arbustos, pero nada que indicara la presencia de Jonathan. Como pudieron, gritaron al vacío, pero la respuesta solo fue el rebote de sus propios ecos. Pasó el tiempo y el día declinó al caer la tarde. En los bosques de Virginia, el atardecer de primavera no llega demasiado pronto, pero los amigos se dieron cuenta de que disponían de un tiempo limitado para encontrar al hombre desaparecido. Finalmente, Paul cogió su teléfono móvil, pero no había señal. Mike se desplazó un poco más arriba, donde el sendero se ensanchaba, e intentó conseguir una conexión allí. Al encontrar una conexión débil, llamó a los servicios de emergencia y les explicó la situación. Los servicios de emergencia les pidieron que no se movieran, que conservaran la carga del teléfono y esperaran a que llegaran los primeros rescatadores. Mike y Paul intentaron no alejarse demasiado. ¿Y si Jonathan estaba en algún lugar cercano, solo traumatizado? Pero por muchas llamadas que hicieran, por muchos rincones que recorrieran, no había respuesta. Un par de horas más tarde, sobre las 4 de la tarde, 2 guardas forestales, que habían sido enviados para hacer una evaluación preliminar de la situación, salieron a su encuentro. Informaron de que por la tarde llegaría un equipo más numeroso y comenzaron su propia inspección superficial. La operación de rescate ya había comenzado la noche del 13 de abril. Escaladores experimentados, voluntarios profesionales y trabajadores del servicio forestal acudieron al lugar. Se trajeron equipos de guardia con camillas y equipo médico de la ciudad más cercana. La idea era comprobar cada grieta y cada trozo de pendiente rocosa. ¿Podría Jonathan haberse caído o haberse quedado atascado, inconsciente pero incapaz de hablar? Por desgracia, la noche se cobró su peaje. Viento fresco, lluvia ligera y senderos resbaladizos. Decidimos aplazar la búsqueda hasta el amanecer, limitándonos a explorar con una cuerda algunos salientes cercanos. Como resultado, cuando el equipo principal llegó por la mañana, había unas 20 personas listas para peinar la zona. Mike y Paul estaban conmocionados, pero se prepararon. Tenían que explicar a las autoridades
cómo había desaparecido su amigo y ayudarles a encontrar el lugar donde lo habían visto por última vez. En primer lugar, inspeccionaron el acantilado. Los 3 escaladores bajaron con todas las precauciones. Durante media hora estudiaron las laderas, iluminando con linternas las cuevas, mirando bajo los salientes. No encontraron nada, ni una prenda de ropa, ni un cuerpo humano, ni la menor señal de que alguien hubiera caído. Los perros, que habían sido traídos a propósito, olfatearon las pertenencias de Jonathan, algo de una mochila encontrada más tarde fuera de su campamento, pero no pudieron identificar un rastro seguro. Se peinó el territorio en un radio de varios kilómetros. El bosque, senderos cuesta arriba, lugares donde teóricamente podía desviarse. Después de todo, si Jonathan había decidido abandonar la ruta principal por alguna razón, ¿por qué no ir hacia los senderos laterales? Pero todo fue en vano. Los voluntarios no oyeron ningún grito, ni encontraron ramas rotas, rastros de un incendio o marcas dejadas por una persona. Mientras tanto, la policía se incautó de una cámara abandonada en el sendero. Era una Canon DSLR que a Jonathan le gustaba llevar de excursión. En su interior había una tarjeta de memoria con varias fotos tomadas apenas media hora antes de la desaparición. No había señales de daños en el cuerpo de la cámara, aunque el objetivo estaba ligeramente polvoriento. Paul dijo que Jonathan solía llevarla colgada de una correa y que era improbable que se le hubiera caído accidentalmente, sobre todo tan limpiamente, en algún lugar apartado del sendero. La policía ha estudiado las últimas imágenes. En algunas de ellas se veía a Mike caminando hacia adelante, una vista del paisaje con el diente de dragón extendiéndose en algún lugar más lejano. La última foto, a juzgar por la fecha y hora de los metadatos, fue tomada sobre las 13:08 horas. Muestra un fragmento de roca y un trozo de cielo. La foto parece haber sido tomada en un ángulo extraño, como si Jonathan hubiera pulsado accidentalmente un botón. No hay figuras misteriosas, ni siluetas, ni animales. La foto no capta signos de lucha ni de pánico. Era como una toma al azar. Esto reforzaba el halo místico en torno a la desaparición. Si no se lo llevó la corriente, aquí no hay río, ni lo secuestró un intruso desconocido. No hay signos de lucha ni gritos. O si, por ejemplo, se había desmayado o había sufrido un colapso mental, ¿por qué no fue a ninguna parte? Pero los perros comprobaron el rastro más adelante en la ruta, y de nuevo nada. La policía registró oficialmente en su informe desaparición en circunstancias desconocidas. Jonathan Clark no era un hombre extremo ni temerario. Le gustaba el senderismo, pero sus amigos lo describían más como un viajero cuidadoso. Soltero, vivía con una chica llamada Sarah Blake, que más tarde dijo a los periodistas que Jonathan era la persona más tranquila y racional que conocía. Nunca se quejó de enfermedad mental, ni habló de querer escapar de la vida. Al contrario, tenía planes: un viaje a Hawái, el deseo de publicar un álbum de fotos. Tampoco había indicios de que pudiera haber organizado la desaparición por su cuenta. Cuentas de dinero, teléfono. Nada indicaba actividad después del 12 de abril. Ningún banco había recibido una solicitud de reintegro. Su móvil nunca se conectó a las redes. Todos los efectos personales de Jonathan, cartera, coche, que fueron dejados en el aparcamiento al pie del sendero, permanecían intactos. La policía descartó la versión criminal entre los amigos, porque Paul y Mike lloraban suplicando a todo el mundo que encontrara a Jonathan y estaban muy deprimidos por lo ocurrido. Los residentes locales entrevistados por los periodistas dijeron que Diente de Dragón a veces da sorpresas desagradables. Alguien se pierde en la niebla, alguien se sale del camino equivocado, se cae y resulta herido. Pero era la primera vez que una persona desaparecía en un par de minutos en una zona visible, dejando atrás su cámara. Mientras tanto, la historia de la desaparición de Jonathan ha conmocionado al vecindario. Voluntarios y equipos de rescate han lanzado una gran campaña,
utilizando cuadricópteros y un helicóptero para inspeccionar los alrededores desde las alturas. Durante los 3 días siguientes, Dragon's Tooth bulló de actividad como nunca antes lo había hecho. Parecía imposible no encontrar a una persona desaparecida en un radio de pocos kilómetros con semejantes recursos. Pero todos los esfuerzos fueron infructuosos. Las cámaras térmicas no mostraban nada, y los ruidos y gritos que habían servido para llamar a Jonathan se ahogaban en los ecos del bosque. Además, resultaba extraño que no hubiera señales de alarma ni siquiera en el lugar donde se había encontrado la cámara. El suelo era rocoso. Allí no se distinguían huellas de pisadas, pero tampoco rasguños típicos de una caída o un forcejeo humano. Aproximadamente una semana después de la desaparición, llamaron a los cinematógrafos con perros de un condado vecino, quizá más experimentados o entrenados para estos casos. Tampoco en este caso captaron un olor claro, aunque al principio reaccionaron ante los objetos personales del desaparecido. El olor se perdió a los pocos metros de donde estaba la cámara. Fue como si el hombre desapareciera sin hacer el menor ruido. Como dijo el jefe de la operación de búsqueda, normalmente, cuando alguien desaparece en las montañas, encontramos al menos las más mínimas pistas: huellas, trozos de tela, ramas recién rotas. Aquí no hay nada. Es un caso raro, en el que solo podemos preguntarnos ¿a dónde ha ido la persona desaparecida? Al cabo de unas 3 semanas, la búsqueda a gran escala empezó a decaer. El comunicado oficial de la policía incluía el siguiente texto: el hombre está desaparecido en circunstancias poco claras y las operaciones posteriores no son concluyentes. ¿Qué le ocurrió realmente a Mark Evans a orillas del río Nantahala? ¿Dónde desapareció Emily Harris en el monte Katahdin? ¿Y por qué Jonathan Clark nunca regresó de la ruta Dragon's Tooth Trail? Estas preguntas siguen sin respuesta a día de hoy. Quizá los humanos a veces nos acercamos demasiado a los misterios que la naturaleza nos oculta cuidadosamente. Si tienes tus propias versiones de estas misteriosas desapariciones, no dejes de publicarlas en los comentarios. No olvides poner un like y suscribirte al canal para no perderte nuevas historias increíbles. Cuídate y nos vemos en los próximos episodios.